invito a que puedas cerrar tus ojos y agradecerle al Señor por todas las cosas que ha hecho en tu vida. Y decirle también cuán grande, cuán fuerte, cuán digno es de alabanza. Con tus propias palabras, adórale en oración. El único digno de toda adoración. Adorar, yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Adora a la iglesia con total confianza y con total libertad. Toma este tiempo para agradecerle por todo lo que ha hecho en tu vida, por todo. Recuerda cada momento en el que Él te ha ayudado. Con esa convicción, adórale, adórale, levanta tu voz y adórale al único digno de toda alabanza y de toda adoración. Cantamos juntos, le decimos: Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
Señor, yo quiero levantar mi voz. Adora a la iglesia. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, en este tiempo reconocemos que tú eres único, grande, fuerte, digno, merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, Señor, por permitirnos en este tiempo entrar en tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos adorarte con total libertad. Confiamos en ti, Señor, que contigo no hay nada ni nadie que pueda estar contra nosotros. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Padre, por estos hermosos privilegios. Gracias, Señor. Oramos así en nombre de nuestro Señor Jesús y todos decimos juntos: amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Créame que esta porción de la palabra no es tan fácil para mí predicarla, porque lo he titulado Los sinsabores de un siervo de Dios. Y creo que si usted estuvo atento a la lectura del pasaje que nos toca precisamente predicar hoy, que es 1 Corintios capítulo 9, estos primeros 11 versículos, es algo triste que sucede desde el primer siglo, es decir, desde la fundación de la iglesia. Le voy a pedir sí que mantenga su Biblia abierta ahí para estar nosotros al tanto de lo que cada pasaje nos enseña. El capítulo 8 de 1 de Corintios termina hablando Pablo de esa libertad que tenemos en Cristo para decidir sobre ciertos aspectos de la vida, es decir, lo que bebemos, lo que comemos, etcétera, y tratándose al final de un asunto de conciencia. Si no tienes problema en tu conciencia, puedes comer esto. Recordemos que ellos estaban con los problemas acerca de esa carne ofrecida a los ídolos. Y Pablo decía, ve al mercado, simplemente compra y no preguntes de dónde viene. Y te puedes alimentar con total libertad. Si alguien te invita a alguna casa, come sin preguntar y no hay ningún problema de conciencia. Había hermanos que decían, no me parece, no estoy de acuerdo. Perfecto, ellos pueden evitar ciertos tipos de alimentos. El problema radica cuando de mis gustos o mis preferencias hago dogmas. Y esto lo hemos visto desde el primer siglo. Es decir, vamos a imaginar que yo como pastor de esta iglesia digo, muy bien, a partir de la fecha no importa si estamos a 35 o 40 grados, todos los pastores vienen con corbata y con saco, porque así le agrada al Señor. Entonces hago un dogma de algo, una preferencia muy particular. Y amados, en el cuerpo de Cristo podemos tener diferencias. Pero en medio de esas diferencias nos respetamos, nos valoramos. En el capítulo 9, Pablo ingresa a un nuevo tema y habla de una realidad que se sigue viviendo en las iglesias. Por eso digo, son situaciones incómodas que a un pastor le es difícil tratar. Pero como usted sabe, estamos en este estudio de 1 de Corintios y hoy toca estos versículos precisamente. En Corinto había prominentes líderes en la iglesia, incluyendo Pablo, quienes tenían detractores, que sin duda con sus comentarios, con sus actitudes, lastimaban su corazón. A lo largo de los años, todo siervo del Señor ha enfrentado oposición de los de afuera y cuestionamiento de los de adentro. Y Pablo obviamente no fue la excepción. Creo que enfrentar estas cosas es una evidencia de quién realmente está siendo útil para los planes de Dios. Lee lo siguiente en pantalla. Satanás nunca lanzará sus dardos hacia aquellos que no les estorban en el camino. Siempre lo hará contra aquellos que pelean la buena batalla y avanzan llevando la bandera del Señor. Perdona el ejemplo que voy a usar. Es así tal cual como cuando uno va a jugar con algunos hermanos de la iglesia, un partido de fútbol o de fulbito, y tú escuchas esta expresión: a él no lo marques
porque Él se marca solo. ¿Qué significa eso? No quiero decir esto de mi hermano, pero ¿a qué se refiere esto? Mira, Él es tan malo que no nos va a hacer daño, no va a hacer gol. Entonces, no, mira, Él patea el arco iris y choca palo, no te preocupes. Casi así lo ve el enemigo de nuestras vidas. ¿Por qué va a lanzar sus dardos contra aquellos que no están haciendo efecto en la obra del Señor? Amados, nuestro Señor Jesucristo también enfrentó duros cuestionamientos. Porque quizás alguien por ahí puede decir, sí, pastor, pero si dicen algo, algo habrá. Algo de verdad por ahí puede haber. Entonces, ¿había algo de verdad en los cuestionamientos hacia Jesús? Miremos solo 3 ejemplos, Mateo capítulo 13. Saldrá en pantalla, Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58. ¿Qué pasaba? Jesús enseñaba en la sinagoga de Nazaret. ¿Y qué pasó? Lo menospreciaron. Sus coterráneos lo conocían, entonces lo menospreciaron. Dice el pasaje, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, y mira esta expresión, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mire esas expresiones hacia Jesús. Y lo que continúa, y se escandalizaban de él. El verbo en el original implica, hablaban mal. En terminología trujillana, lo maleteaban al Señor Jesús. Pero mira cómo termina este pasaje. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amados, siempre una mala actitud va a tener consecuencias. No es el único caso que enfrentó Jesús. Lucas capítulo 19, versículo del 5 al 7. ¿Recuerdas esa escena cuando Jesús va por la calle, ve a Zaqueo subido al sicómoro, le invita, Jesús se invita solo a la casa de Zaqueo? La gente que estaba ahí empieza a cuestionar el obrar milagroso de Jesús. Amados, siempre hay más gente que se cree más santa que el Señor. ¿Qué dice el pasaje? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y aquí viene. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿No se supone que Jesús vino por los perdidos de este mundo? Es decir, el ministerio de Jesús causó este tipo de impacto. Gente que lo criticó, gente que lo cuestionó, y no podemos decir algo de razón tenían esas personas. Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Cuando Jesús en su ministerio trataba con diversas personas y repartía misericordia con los inmundos, entre comillas, de su tiempo, que la gente lo miraba mal. Dice el pasaje de Mateo 11, 18, 19. Porque vino Juan. Miren, aquí también a Juan le cae también. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amados, siempre habrá gente que te estará observando lo que comes, lo que vistes, lo que compras, lo que dices, lo que publicas, a donde viajas. Siempre habrá personas alrededor con malas intenciones. Un verdadero siervo del Señor va a enfrentar cuestionamientos, batallas, incluso hasta menosprecio. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Y saldrá en pantalla. Lo hermoso de servir al Señor es saber que estamos haciendo tesoros en el cielo, más que tesoros en esta tierra. Y vamos a ver
los cuestionamientos que Pablo tuvo que enfrentar. Y al mismo tiempo, cómo Pablo respondió a esos cuestionamientos. Así que le voy a pedir que me acompañe en unas palabras de oración y voy a intentar responder a estas dos preguntas. Padre, en esta mañana te pido que seas tú hablando a lo profundo de nuestros corazones. Porque muchas veces, Señor, nosotros hemos caído en estas cosas. Y necesitamos, Señor, reconsiderar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Necesitamos, Señor, evaluar qué cosas estamos transmitiendo o sintiendo y guíanos para tener vidas sanas que puedan bendecir unos a otros. Es la verdad, es la realidad, Señor, que desde el primer siglo vemos que la iglesia ha enfrentado estas cosas, cuestionamientos a los siervos del Señor. Y hoy, Señor, no es la excepción. Pero guíanos tú para amarnos y respetarnos, a pesar de muchas situaciones que puedan darse por debajo de la mesa. Guíanos de principio a fin. Y el pueblo de Dios dice. Vamos a la primera pregunta entonces. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que enfrentó el apóstol Pablo? 3 cuestionamientos tuvo que enfrentar. Y es triste, un siervo de Dios como Pablo, tener que enfrentar estos cuestionamientos. Va el primero. Cuestionaron su libertad para decidir. Que si comía esto, ¿por qué comía eso? Que si viajaba para allá a predicar, ¿por qué viaja? Y si venía acompañado, ¿por qué viene acompañado? Ya te vas a dar cuenta en la historia, la inmadurez de la iglesia de Corinto, que en realidad, amado, lo único que había en el corazón era juicio, crítica. Dice el versículo 1 y el versículo 5, Pablo tiene que llegar al punto de decir, ¿acaso no soy tan libre como otro? Casi diciéndole, tú eres libre, hermano, para decidir. Yo también soy libre para decidir. Y si tú estás tranquilo con tu conciencia, déjame estar tranquilo con mi conciencia. Sigue diciendo, versículo 5, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Probablemente estaban cuestionando que si viene acompañado, por qué viene con 2 hermanos, etc. Y Pablo aquí usa un recurso literario griego llamado diatriba. ¿Qué es la diatriba? Es un discurso duro contra algo que está mal. Es hablar con firmeza para corregir una mala actitud. Y amados, todo pastor debe tener este tipo también. He aprendido en la vida cristiana y en el ministerio que a veces hay que ser como ovejas, mansos, pero como leones para rugir también, según la ocasión. Y cuando hay que corregir, hay que corregir. Y Pablo aquí presenta 3 preguntas retóricas. La primera, ¿no soy apóstol? La segunda, ¿no soy libre? La tercera, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Estaban cuestionando diversos aspectos de la vida de Pablo. Pablo era libre para actuar como las demás personas. Pero escúchame bien, en su amor y su preocupación por los demás, él limitó su propia libertad. Mira lo que dice 1 Corintios 8:13. 1 Corintios 8:13. Dice lo siguiente: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, es Pablo hablando, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué corazón pastoral tenía Pablo, ¿no? O sea, si mis hermanos, para ellos les es un problema comer carne, ya pues no voy a comer carne. Cuando hacía el estudio de esta porción, yo me preguntaba, ¿yo qué hubiera hecho en el lugar de Pablo? Sí, comérmelo nomás. No, es probable que hubiera entendido a mis hermanos, pero la clásica de las fiestas infantiles, hubiese sacado mi tupper y le hubiese dicho, póngalo acá entonces, hermano. Es para Fido, ¿no? Lo llevo a casa, es para Fido. Lo guardo, llego a casa, me miro al espejo y digo, Fido, aquí está. Pablo confronta a los hermanos planteándoles varias preguntas. Él les está diciendo, como algunos jóvenes dicen, ¿es en serio lo que están diciendo? ¿De verdad están planteándome estas preguntas? Él no estaba de acuerdo con el obrar de los hermanos corintios. Y amados, si somos honestos, toda iglesia tiene hermanos que sin amor comentan de lo que un pastor come,
compra, viste, piensa, siente, escribe. Suena duro, pero es una gran verdad. Y sin duda los siervos de Dios estamos expuestos a los ojos de hermanos que, claro, nos saludan el día domingo, pero pueden estar criticando de lunes a sábado. Y que lo que es más triste es que usan la crítica para manifestar su posición personal, cuando podemos hablar con toda libertad. Porque pregunto, ¿el pastor no se puede equivocar? El pastor se puede equivocar. Entonces sería correcto traer la Biblia: pastor, usted está equivocado porque la palabra de Dios dice esto. Doy un ejemplo. Un policía de nuestra congregación, un profesor de nuestra congregación, puede comprar un terreno para construir su casa. Pero un pastor no puede, porque hay suspicacias. ¿De dónde salió el dinero para ese terreno? O sea, nadie piensa mal si el policía está coimeando, si el profesor está vendiendo exámenes. De ellos no piensan mal de la congregación. Pero el pastor, los diezmos, pues. Ahí se va. O sea, los bancos, las entidades solo prestan a doctores, abogados, profesores, policías. Pastores no son permitidos para préstamos ni nada más. Amados, recordemos que la inmadurez de algunos hermanos en la iglesia de Corinto le llevó a actuar así, pero es algo que no se debe imitar. La Biblia también nos deja ejemplos de lo que no deberíamos hacer. Y lo vamos a ver más adelante. Qué triste que Pablo tiene que renunciar a todo. Le dice: ya, no se preocupen, hermanos, no se preocupen. Si no quieren darme esto que corre, no se preocupen. Claro, Pablo recibía de otra iglesia que sí, en amor, le enviaba sus ofrendas para que él pueda sostenerse. Pero en la iglesia que había invertido tanto, tuvo estas luchas. Déjame decirte lo siguiente y saldrá en pantalla. La iglesia no es una cárcel llena de reglas humanas y ridículas. La iglesia es el lugar donde tendríamos que encontrar la libertad máxima en Cristo Jesús. Primer cuestionamiento que enfrentó Pablo en sus decisiones diarias. Segundo cuestionamiento: cuestionaron su trabajo en el Señor. Hoy, cuando nosotros miramos la historia desde aquí hacia atrás, vemos todo lo que el apóstol Pablo hizo. Pero hubo hermanos que cuestionaron su trabajo. Dice el versículo 1, la parte C: ¿no es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Es triste llegar a este punto, pero había hermanos que no valoraban a Pablo a tal punto que no podían ver el fruto de su ministerio, a pesar de que ellos habían nacido fruto del ministerio del apóstol Pablo. Me imagino que no fue cómodo para Pablo tener que responder a este tipo de cuestionamientos. Pero amados, hay una gran verdad. A veces a los que más amas son los que más te lastiman. Es fácil conocer a un pastor Aragán, a un siervo de Dios Aragán. Es fácil. Pero también es fácil ver el trabajo y el fruto de un siervo de Dios, porque la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Aunque no es fácil el trabajo que tiene que desempeñar cada siervo de Dios en la iglesia local que le ha tocado pastorear. Y ojo que yo no estoy hablando de los pastores del Arco, estoy hablando de todos los siervos del Señor en diversas congregaciones. Tenemos que aconsejar, predicar, visitar, administrar, decidir, exhortar, disciplinar. Y a veces somos los ogros en la iglesia, ¿no? Porque disciplinas, exhortas, a alguien no le gusta, se va de la iglesia y se va hablando mal, se va a otra congregación y en la próxima congregación ya conocen todo tu historial. Este pastor, ¿no?, es radical, es malo, que acaso él no peca. Y es triste, pero es algo que todos los siervos de Dios vamos a tener que enfrentar en el camino. Pero entiendo que no servimos para el aplauso de la gente, servimos para la gloria de Dios. Porque el Señor nos ha llamado a predicar este pasaje, a predicar su palabra. Nosotros como iglesia del Arco ya tenemos el calendario de predicación de todo el año. Entonces yo ya sé, por ejemplo, cuándo me va a volver a tocar a predicar y qué pasaje me toca. Ya tenemos la agenda del 2025. Entonces,
yo sabía que me tocaba este pasaje, yo he pedido oración a varias personas, hablé con mi papá y le dije, papá, apóyame en oración, porque es un pasaje un poco complicado. Tienes que hablar con la congregación de lo que el apóstol Pablo vivió con su iglesia, casi diciendo lo que nosotros vivimos hoy en día con la iglesia. Y no hablo de mí solo, sino de los pastores, lo que nosotros experimentamos. Le decía también a mi esposa, apóyame en oración, porque yo en momento de la prédica va a ser difícil y duro seguro. Claro, y no me puedo saltear. Tocaba para esta semana, capítulo 9, versículos del 1 al 11, no puedes decir ya, hoy vamos a ir del versículo 12 en adelante. No nos podemos saltear, tenemos que predicar toda la palabra. Porque el Señor nos ha encomendado esta noble tarea. Primer cuestionamiento que enfrenta Pablo, su libertad para decidir. Segundo cuestionamiento que Pablo enfrenta, su trabajo en el Señor. Y esto que no he hablado de, a veces, los cuestionamientos que se hacen de la familia. O sea, el hijo de un hermano puede pecar, el hijo del pastor nunca debe pecar. Debe ser un ángel con alas, es más, tiene que descender el día domingo así y sentarse y después salir volando el hijo del pastor, porque nunca puede pecar el hijo del pastor. Por la gracia de Dios, estoy terminando un segundo libro. Y uno de los capítulos se llama ¿Hijo de Dios o hijo de pastor? Porque a veces a la congregación más le preocupa de pórtate bien porque eres el hijo del pastor. Pero no te dice, oye, compórtate y da testimonio de Cristo porque eres un hijo de Dios. Y yo viví muchos años de mi experiencia en mi infancia y en mi adolescencia portándome de tal manera porque los hermanos me decían que yo soy el hijo del pastor. Bueno, si quieren saber más, compren el libro, pues hermanos. El segundo cuestionamiento, cuestionan su trabajo. No valoraron el trabajo del apóstol Pablo. Tercer cuestionamiento, su liderazgo y autoridad. Versículo 2 y 3 dice, aunque otros piensen que no soy apóstol, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Qué triste. ¿Te imaginas la escena que yo tenga que estar diciéndole a mi hija Elisheva, sacándole los documentos de su partida de nacimiento, mostrándole fotos de cuando yo la cargaba cuando era bebé, para que ella valore recién que ella es mi hija, que yo soy su padre, que ella me tiene que respetar, que ella me tiene que valorar? Qué triste sería, ¿cierto? No sabes cuánto lacera el corazón de un pastor cuando se le falta el respeto. Cuando ve a hermanos por quienes uno ora, a quienes atiende, discipula, amar más al pastor que está de moda en YouTube, seguir más al pastor que escribe más libros, que ni siquiera sabe que tú existes, más que a su propio pastor. Me imagino que Pablo sufrió malas miradas, comentarios muy duros, críticas sin piedad. Cuando te acuerdes en un momentito de tu pastor, ora por esto. Porque es algo que todo pastor enfrentamos, críticas, malos comentarios. Y lo que es más triste es que las personas que comentan no son capaces de venir y decir, pastor, esto me parece, esto no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no me agrada. Cuando hay desobediencia y maltrato a un siervo de Dios, tenlo por seguro que Dios no lo va a pasar por alto. Mira, voy a citar 2 versículos de la palabra. Si no te parece, enójate con el Señor y habla con Él. Porque no es lo que yo pienso, no es lo que mi papá piensa, no es lo que el cuerpo pastoral piensa, es lo que la Biblia dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Habla de honrar, habla de respetar, habla de demostrarles amor. Y sería bueno preguntarnos todos nosotros, esto me involucra a mí también, ¿tenemos estas consideraciones con nuestros pastores? Yo tengo pastores mentores. ¿Tengo estas consideraciones? De honrarles, de respetarles, de valorar, aun cuando no estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones. ¿Yo lo valoro? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19.
contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y aquí esta palabra anciano se refiere a quienes están a cargo de las comunidades cristianas, las pequeñas iglesias del tiempo del apóstol Pablo. Pero cuántas cosas entre nos, al final de una célula, en una salida al campo, se habla de un pastor, se habla de otro, se habla de un siervo de Dios de aquí, se habla del pastor de la iglesia de allá, del de al frente. Cuidado, hermanos. La palabra dice, contra un anciano, contra un siervo de Dios, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a considerar seriamente. Es muy fácil criticar y juzgar un ministerio pastoral. Es muy fácil. Porque los pastores se equivocan, pues nos equivocamos. Cometemos tropiezos. Ahora, no estoy diciendo pecamos, porque si pecamos deliberadamente, habrá una disciplina y no podemos ejercer probablemente por un tiempo el ministerio pastoral. Pero de repente tomamos decisiones que tú no estás de acuerdo. Discúlpame la expresión, no tienes que maletear a tu pastor si no estás de acuerdo. Solo ora por él. Y si tú tienes el fundamento bíblico correcto, habla con él. Pastor, pero la palabra dice esto. Pastor, usted decidió esto, pero la palabra dice esto. Amados, créanme que a veces uno ministra aquí en el púlpito con el corazón roto por todas las cosas que tratamos durante la semana. Qué comentarios de aquí, qué situaciones de allá. Y claro, tú los ves entrar, te abrazan y te dicen, hola pastorcito. Pero tú sabes qué cosas se manejan detrás del telón. Y yo no estoy hablando solo por mí, amados, vuelvo a decir, tenemos todo un cuerpo pastoral. El respeto y consideración que deben recibir todos los siervos del Señor, desde el más joven hasta el más maduro en la fe. Yo tuve que corregir a una persona en la iglesia, que a uno de nuestros pastores más jóvenes le dijo, hey, ven. Y yo le dije, es el pastor tal. Y yo lo llamé así, pastor, le dije su nombre, ven un momentito por favor, que yo lo escuché. Amados, aprendamos a respetar. Qué triste sería que en mi propio hogar no tenga el respeto de mi esposa o de mi hija. Eso estaba viviendo el apóstol Pablo, pero aún así ministró con amor. 3 cuestionamientos que enfrenta el apóstol Pablo. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo frente a estos cuestionamientos? Discúlpame la expresión. ¿Se asó Pablo y lo mandó rodar? No. ¿Se fue en silencio sin decir nada, todo resentido? No. Pablo se puso de pie y confrontó las cosas con la palabra de Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo tenemos que nosotros enfrentar o atender situaciones? Confrontamos con la palabra de Dios. Primero, Pablo menciona la libertad que él tiene para decidir. Versículos 4 y 5. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Mira, había llegado a tal punto algunos hermanos de ingratos que él viajaba para predicar la palabra y casi le decían, ¿y dónde se va a hospedar? ¿Dónde se va a quedar? Y él predicaba, llegaba a la hora del almuerzo. Pablo, hasta luego, a las 7 viene porque a las 7 es el otro culto. Mira la ingratitud. Que él tiene que plantear esta pregunta, ¿acaso no tenemos derecho? Que cuando vamos de viaje y le predicamos la palabra, hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas. No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro, porque probablemente ellos viajaban con la esposa por esa cobertura espiritual de estar juntos. Amado, yo he viajado muchas veces solo. Tú no te imaginas la cantidad de tentaciones que uno enfrenta. Yo conté un caso aquí, en Lima, donde me tocaron la puerta de la habitación en el hotel donde me dejaron a las 3 de la mañana, que miré y era una señorita vestida de una forma que usted ya imagina, que me dijo, llegó su pedido. Discúlpeme, para mí no es gracioso.
porque era un punto de quiebre que pude haber cometido adulterio y ofendido a mi Señor, luego a mi esposa. Situaciones así vivimos los siervos del Señor, que prendes el televisor y, oh casualidad, pornografía pura en el televisor. Y Pablo está diciendo entonces, ¿no tenemos derecho entonces a llevar a nuestra esposa que nos acompañe para estar juntos? Los creyentes de Corinto se quejaban por todo. Que si comía, cuánto comía, si venía, cuántos días iba a quedar, si viene con el esposo, viene con acompañantes. Y Pablo por eso en el versículo 5 aquí lo aclara. Ahora, esta práctica daba apoyo a la advertencia de Pablo sobre el peligro de la abstinencia sexual por muchos días. Recuerda que los viajes misioneros a veces duraban meses. ¿Te imaginas a un esposo desligarse de su esposa y estar meses en otro lugar, en otros lugares viajando? Y Pablo lo dijo en el capítulo 7, versículos del 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, es decir, cuiden su intimidad sexual como casados, porque habrá tentaciones en el camino. Son luchas que se enfrentan. Cuando me casé, precisamente el 23 de febrero del 2013, cumplo ya un año más este mes, ahí a los meses nomás, porque me casé en febrero, en julio yo tuve que viajar por 3 semanas. Pero era un vuelo que ya me lo habían comprado desde el año pasado, porque era un viaje misionero de predicación a través del canto y la predicación directa. Y claro, mi esposa me dice, pero amor, le digo, amorcito, pero tú sabes que esto ya estaba planificado, hasta los pasajes ya estaban comprados. Y no teníamos la posibilidad para pagar que mi esposa vaya. Entonces yo fui solamente con la banda y estuvimos ahí. Mi temor era 3 semanas irme, recién medio año de casado, mi temor era regresar y que mi esposa me cambie la chapa a la puerta. Pero por gracia de Dios. Pablo aquí menciona, por ejemplo, los hermanos del Señor también hacen esto, cuando viajan a predicar la palabra. ¿A quiénes se refiere? Lo que Mateo capítulo 13 menciona, Jacobo, José, Simón, Judas. Menciona a Pedro. Pedro era casado y eso lo sabemos muy bien porque en Mateo capítulo 8, versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? Recuerdan esa escena, ¿verdad? Pero sobre Pablo hay un debate teológico respecto si era casado o no. Algunos dicen que era casado, su mujer incluso no era creyente, porque recuerda que Pablo era un judío, Pablo se convirtió al cristianismo, entonces él tenía una esposa donde que ella era su problema más serio en la vida. Así que hay un grupo teológico que dice Pablo no era casado, pero hay otro que dice, no, sí era casado y la mujer le hacía la vida imposible. La inmadurez de los hermanos en Corinto le llevó a Pablo a decir, ya muy bien, no se preocupen hermanos, no se preocupen. Y ya no considerar ni siquiera el derecho que él tenía sobre ellos, hospedaje, alimentación, remuneración, y eso es ingratitud. Vemos que las quejas contra un siervo de Dios, a no ser por pecado real, que es comprobado, por si dice la palabra, con 2 o 3 testigos, hay alguna situación, encáralo, ve y habla con los demás pastores, esto está sucediendo. Pero si no es así, es lamentable y doloroso, porque puedes estar ensuciando la honra de una persona. Pero Pablo es claro en manifestarles que era su derecho tener estas consideraciones. Lo primero que Pablo menciona entonces es la libertad para decidir. Lo segundo que Pablo menciona es que ellos mismos son testigos de su autoridad y su trabajo. Versículos 1, versículo 2. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son prueba de que soy apóstol del Señor. Casi Pablo está diciendo, o sea, ¿no te acuerdas en esa cruzada cuando prediqué y tú pasaste adelante? O sea, ya no te acuerdas de mí, que fui a tu casa, compartí el evangelio y toda tu familia se convirtió. Casi Pablo tenía que estar dando explicaciones a cada hermano que criticaba, que cuestionaba. Pablo menciona que sus vidas transformadas eran prueba de que Dios lo había usado para predicarles el evangelio. Algunos corintios dudaban de la autoridad de Pablo y de sus derechos como apóstol, tanto así que Pablo tiene que sacar sus evidencias. Discúlpeme la expresión. Casi Pablo tiene que sacar sus cartas sobre la mesa para mostrarles a ellos quién era. Y lo primero, defiende su apostolado diciendo
que él había visto y hablado con el Cristo resucitado. Porque recordemos, una de las evidencias o requisitos para ser un apóstol era haber tenido contacto con Jesucristo. Por eso que todos estos pseudoapóstoles modernos contemporáneos, amados, son hombres amantes del dinero. Es muy difícil que un apóstol moderno sea pobre, o sea, medianamente económicamente como cualquier hermano de la congregación. Y Pablo defiende aquí su apostolado. Mira, vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Acompáñame en tu Biblia, por favor, porque tenemos que tener el fundamento bíblico para las cosas que decimos. Hechos capítulo 9. Habla sobre la conversión de Pablo. Claro, en aquel tiempo su nombre era Saulo, cuando él era perseguidor de los cristianos. Dios lo transforma, lo toca y cambia su nombre a Pablo. Mira, Hechos capítulo 9, ¿cuál es el título? Conversión de Saulo. Vamos a partir del versículo 3 hasta el 18. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, ojo con lo que dijo, o escuchen lo que dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo está diciendo: ustedes conocen ese relato, saben cuál ha sido mi experiencia. Yo he visto a mi Señor Jesucristo. Entonces por eso es que Él me llamó para ser parte de su cuerpo, de este apostolado, como un abortivo, dice él, como el último de los apóstoles. Mi segunda evidencia, hermanos, es que existe la iglesia de Corinto. Y ustedes saben cuánto me ha costado predicar la palabra con ustedes. ¿Por qué Pablo tuvo que presentar sus credenciales ante los hermanos? Qué triste escena. Sin duda había ingratitud con él. ¿No estaremos nosotros cayendo en lo mismo? En críticas, cuestionamientos, en falta de respeto a los siervos del Señor. Cuando lo saludas le dices pastor, pero cuando hablas de él con otras personas, ¿cómo lo llamas? Respetemos a los pastores jóvenes como los de mayor experiencia. Y no solo el respeto, también amarles, porque es la ordenanza de parte del Señor. Ya en 2 de Corintios, del capítulo 10 al 13, Pablo da más detalles en su defensa de sus derechos como apóstol. Miren, Pablo va mencionando entonces, en primer lugar, que él es libre para decidir. Segundo lugar, que ellos mismos son testigos de su autoridad y trabajo. En tercer y último lugar, menciona el derecho de ser remunerado por su trabajo. Si pantalla me ayuda, por favor. Versículos del 6 al 10. Dice así la palabra: o Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos?
¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Pablo usa 3 figuras con respecto a aquello que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que, amado, la remuneración a un pastor, en otras palabras, el pago, un sueldo a un pastor, es lo que la palabra del Señor lo menciona, que es lo correcto. Y Pablo usa 3 figuras. Miremos el siguiente cuadro. Usa la figura del soldado, del sembrador y del pastor de ovejas. Figuras que ellos conocían fácilmente. Y él dice, ¿qué soldado? Tiene que ir a marchar, va a la guerra, va al conflicto y él tiene que pagar sus propios gastos. ¿Qué sembrador, qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer del fruto? De tomar una papa, de tomar una manzana. ¿Qué pastor de ovejas que cuida de su rebaño no se le permite beber un poco de leche? Pero, amados, hasta ese punto habían llegado los hermanos de Corinto. Es interesante que el apóstol Pablo no recurre a una autoridad humana. No lo llama a otros apóstoles, vengan pues ayúdenme, apóyenme, mire, están criticando, están cuestionando esto, ustedes ayúdenme. No, Pablo va a la palabra. Defiende esta postura del salario del siervo de Dios y cita Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, saldrá en pantalla, cuando dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Este era un argumento rabínico del mandamiento mosaico acerca de aquellos que trabajan para la obra, es justo que ellos reciban retribución o remuneración. Más allá del cuidado providencial de Dios por un animalito como el buey, él estaba hablando realmente de los siervos de Dios. Por eso es que 1 Corintios, capítulo 9, versículos 9 y 10, saldrá en pantalla, Pablo termina diciendo, ¿acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Esto aplicado a los ministros cristianos, el principio significa lo siguiente, que aquel que se esfuerza por servirle al Señor bajo el llamamiento de Dios y bajo obviamente de la confirmación de la iglesia, porque un pastor no llega a una iglesia, se mete y hace lo que quiere. Es un cuerpo pastoral, claro que la iglesia llama a un pastor titular, en mi caso tuve que pasar por una asamblea, la asamblea eligió, por gracia de Dios, que yo sea el pastor de esta congregación, y yo llamo a un cuerpo de pastores, entonces para que ayuden la obra del ministerio. Mira lo que dice 1 Corintios 9:11. Acompáñame en tu Biblia, por favor. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Lo que está Pablo diciendo acá es, ¿acaso no es natural, espiritual, justo, correcto, que si estamos trabajando a tiempo completo para la obra del Señor, recibir una retribución o una remuneración? En un lenguaje similar, Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 6, y les dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amado, yo agradezco al Señor por aquellos hermanos que muestran su amor de muchas formas. Todo el cuerpo pastoral tenemos esas experiencias de hermanos que nos aman, que valoran y que nos muestran su afecto a través de un abrazo, a través de un beso, a través de un mensaje de texto, que a veces cuando uno viaja producto del ministerio
te mandan un versículo bíblico y te dicen, pastor, ánimo, estamos orando por usted. ¡Qué lindo! Que tu familia en la fe te anime. Como aquellos también que son dadivosos y generosos. Mire, hay un hermano de nuestra congregación, una familia, que para Navidad nos regala canastas navideñas a todo el cuerpo pastoral. Nadie le obliga. Pero es el amor a su Dios, a su iglesia y a sus pastores. Y no lo digo para que usted también lo haga, porque no lo vamos a recibir. Estamos contentos con lo que el hermano nos da, ¿ya? Si usted lo trae, le vamos a decir, mire, busca a una persona y entrégasela. Yo agradezco de todo corazón a esos hermanos que muestran su amor de muchas maneras. Asumí ser pastor de esta congregación como pastor interino. ¿Qué significa ser pastor interino? Un pastor en evaluación por 2 años. La Alianza Cristiana y Misionera del Perú eso hace. Llaman a un pastor que tiene que pasar por evaluación del Consejo Directivo Regional, tiene que pasar por evaluación del Consejo Directivo Nacional. Ellos aprueban, decir, esta persona puede ser el candidato para esta congregación. 2 años que camine. Después de esos 2 años vamos a evaluarlo a través de una asamblea. La asamblea elegirá si él queda como pastor o no. Yo asumo como pastor interino de esta congregación el 1 de enero del 2020. ¿Qué sucedió en marzo? La pandemia. Qué difícil fue pastorear en tiempo de pandemia. No sé lo que recuerdan Jesús en tu casa cuando salíamos los martes y los jueves hablando de los salmos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, y a veces llorábamos porque veníamos de enterrar a un hermano o porque nos enterábamos que alguien ya había recién fallecido. Situaciones difíciles. Pregúntale a los pastores cuántas veces nos contagiamos cada uno de nosotros por tener que ir y orar con un hermano, visitar a un enfermo. Nunca voy a olvidar una escena, el 24 de julio del 2020, nunca la voy a olvidar, plena pandemia. Estábamos en la mesa celebrando mi cumpleaños, mi papá, mis hermanos, mi sobrino, mi esposa, mi hija y yo. No había nadie más. Celebrando, compartiendo lo que comer y tomar ahí. Y mi esposa me toma del brazo y me dice, vamos a respirar un poquito de aire frente a la ventana. No entendí la figura, pero me tomó el brazo y fuimos a la ventana. Nunca me voy a olvidar, hermanos. Yo estaba viviendo en un 3er piso, miramos hacia abajo y habían como unos 30 hermanos con sus mascarillas cantándome el feliz cumpleaños. Son escenas que tú nunca vas a olvidar. Recuerdo cada hermano que estuvo con sus hijos, los recuerdo. Y yo le agradecí al Señor porque somos parte de una familia que sabe amarse, que sabe valorarse en medio de muchas situaciones o circunstancias que se puedan dar. Porque cuando uno ama es agradecido. Tanta fue la inmadurez de los hermanos en Corinto que le llevó a Pablo a renunciar a sus derechos. Está bien, hermanos, no se preocupen. No quiero ser gravoso a ustedes. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Empezó a trabajar armando carpas, armando tiendas. Y claro, en el momento que correspondía, él hacía la obra del ministerio. Lindo hubiera sido que se dedique a tiempo completo a hacer la obra del ministerio. Pero tenía que trabajar para sustentarse. Pero el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para hacer hincapié en el principio de que las iglesias debían proveer para las necesidades de sus pastores o de sus ministros. ¿Y qué hace Pablo? Cita la palabra de Dios. 1 Corintios 9:14, en la versión Reina Valera, como la mayoría lo tiene, dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Yo agradezco al Señor por nuestros hermanos fieles, quienes diezman, ofrendan, dan su ofrenda misionera, porque nunca nos ha faltado al cuerpo pastoral ni a nuestros misioneros.
y que en tiempos de pandemia, cuando tuvimos que hacer muchos reajustes económicos, nunca le hicimos un reajuste económico a nuestros misioneros afuera. Porque por último, tú podías tocar la puerta al vecino que te regale un pan, pero nuestros misioneros, ¿dónde iban a ir? Pero siempre la fidelidad de hermanos. Son fieles al Señor, son fieles a su iglesia y son fieles en amor a su cuerpo pastoral. También debes saber entonces que cuando no eres fiel a Dios, no eres fiel a tu iglesia, no estás amando a tus pastores. Porque parte de la provisión que se entrega en la iglesia es para la remuneración de los que trabajamos en la casa del Señor. ¿Tú sabes cuántas personas trabajamos en esta congregación? Somos 23 que estamos en planilla. Misioneros, pastores y equipo administrativo de la iglesia. Y le agradezco de corazón a todos aquellos que son fieles al Señor, porque nos bendicen. La palabra de Dios nos muestra la responsabilidad de la iglesia en cuidar, respetar y proveer para sus pastores. Voy terminando. Cada pastor enfrenta sinsabores, pero hemos aprendido a pasar el trago amargo que nos arde muchas veces, pero no nos fulmina. Porque aún en el tiempo de cenizas el Señor nos levanta. Un cristiano que critica y no respeta a su pastor se convierte en una carga más para el ministerio de su pastor. En lugar de ayudar, carga más. Lee lo siguiente en pantalla. Jesús enfrentó cuestionamientos. Pablo enfrentó cuestionamientos. Así que ore por quienes predicamos la palabra para tener la firmeza necesaria para soportar los desiertos en el ministerio y para amar aún a quienes abrazan y al mismo tiempo critican. Judas es el mejor ejemplo de que no todo el que está contigo hoy estará contigo mañana, y al mismo tiempo nos enseña que no todo el que te besa realmente te ama. Y es algo que vivimos todas las semanas, es algo que vivimos todos los años. Permíteme terminar mostrándote 10 formas como puedes bendecir a tus pastores. Y esto no lo inventé yo, sino es de una red de cuidado, de desarrollo ministerial y pastoral. Es una organización internacional que esto envía y ayuda para entender cómo podemos bendecir a nuestros pastores. Vamos con lo primero. Ora por tus pastores y su familia. Los pastores son el blanco del ataque del adversario. Ellos necesitan constantemente tu cobertura en oración como el recurso más poderoso para proteger su ministerio y la integridad de su corazón. Número 2. Ámalos mostrándoles afecto y respeto. Los pastores son humanos. Son personas comunes que también necesitan ser amados. Tus demostraciones de aprecio y respeto les producen un gran sentimiento de bendición de parte de Dios. Porque así como tú puedes ser bendecido con un mensaje o con un abrazo de tu pastor también necesita un mensaje y también necesita un abrazo. 3. Apóyale a suplir sus necesidades materiales. Muchos pastores no comparten con la iglesia sobre sus necesidades personales. Es muy hermoso para ellos cuando la iglesia se preocupa y se esfuerza por suplir las necesidades de la familia pastoral. 4. Ayúdales a tomar tiempos de descanso. Es común que algunos creyentes no entiendan la gran necesidad que tienen sus pastores de tomar descanso. Ellos necesitan al menos un día de reposo a la semana y varios días de vacaciones al año. A veces recibimos llamadas en vacaciones y pastor, te llamo, como estás de vacaciones tienes más tiempo para atenderme. Y uno tiene que decir, aló, ¿no? Y colgar, y se fue la señal. Es muy difícil que haya un pastor que no tenga alguna enfermedad o alguna situación propia natural del estrés. Pregúntale a tu pastor, porque es el trabajo que desempeñamos en el cuerpo de Cristo que a veces nos carga. Amados, si a veces cargar mis propias culpas y pecados, mis propias situaciones de mi familia, tú lo sabes, tus propias situaciones de familia te cargan. Imagínate cargar esa situación de un sector de 200 personas, 130 personas, o de una iglesia. Pero es ahí donde el Señor nos carga y nos sostiene. 5. Protégelos y hónralos ante los demás.
Los pastores son muy vulnerables a ser criticados y juzgados injustamente. Hay gente que habla ni siquiera ni de lo que sabe. Cuando la iglesia cubre a sus pastores con honra, protegiendo su ministerio y su autoridad, la obra del Señor prospera saludablemente. Y yo quiero añadir algo a esto. Si no vas a hablar bien de tu pastor, por lo menos no hables. Es lo mínimo que podemos hacer. Si no quieres, porque de repente tu pastor, hablo de mí, no tiene nada bueno de que hables de él, perfecto, pero no hables mal. No lo digo algo en particular porque no se me han acercado a decirlo. Sexto, sométete en amor y sabiduría a su liderazgo. Los pastores son humanos y suelen equivocarse, pero un sometimiento sabio en amor por parte de los creyentes significa que están conscientes que Cristo es la cabeza de la iglesia y la obediencia se manifiesta en la humildad para reconocer a sus siervos. Tengo una pregunta. Cuando tu hija te desobedece llegando a las 11 de la noche, cuando debió llegar a las 9 de la noche, ¿la botas de la casa? Cuando tu esposa comete un pecado, un error, de repente no te comentó algo que hizo, ¿te divorcias? Amamos a los nuestros. Y la iglesia es una familia. Punto 7. Sé honesto con ellos en cualquier circunstancia. La honestidad es un hermoso regalo para tus pastores. Ellos necesitan personas sabias que les ayuden a crecer, especialmente cuando cometen errores. Amados, no somos los únicos que leemos la Biblia. Hay muchos creyentes que leen bien la palabra y conocen la palabra. Y si en algo tu pastor está cometiendo un error, ayúdale. No le critiques. Pastor, esto me pareció. Pastor, esto, lo de aquí, lo de acá. Ellos necesitan crecer, especialmente cuando cometen errores. Sé humilde y sabio al comentarle algo de tus pastores, pero sobre todo sé honesto en decirles las cosas. 8. Aliéntalos recordándoles lo importante que es su vida y ministerio. Ellos necesitan palabras de aliento que afirmen su ministerio, especialmente cuando enfrentan adversidades. Recuerda que un consejo u observación de tu parte será valioso, pero una palabra de ánimo siempre traerá un poderoso impacto en el corazón de tus pastores. 9. Anímalos a seguir preparándose constantemente. Muchos pastores pierden el interés de seguir preparándose porque sienten que su iglesia no valora sus esfuerzos. Anímales y apóyales a buscar la excelencia en su ministerio. El pastor debe ser un instrumento que inspire al crecimiento espiritual. Así que si tu pastor crece en la palabra, la iglesia crece. Y si el pastor avanza y madura, la iglesia avanza y madura. 10 y último. Ofréceles tu amistad sincera. Va a sonar medio paradójico lo que yo voy a decir. Yo soy muy amiguero, pero tengo pocos amigos. Examínalo eso. No asumas la idea que tus pastores solo están para enseñar, predicar y atender a los demás. Ellos también necesitan amigos, necesitan rodearse de personas idóneas que les brinden amistad sincera y relaciones sanas. Si no estás de acuerdo con ello, tienes toda la libertad, porque para eso cada uno en conciencia toma sus decisiones. Pero para los que quizás desconocían cómo podemos bendecir a tus propios pastores, aquí hay 10 formas. Cómo podemos ayudarles para que nuestros pastores sigan creciendo en la palabra. Y si nuestro pastor crece, la iglesia avanza. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por cada pastor de nuestra congregación. Gracias por nuestro amado pastor José. Visítalo de una forma especial. Tú conoces todo, sabes lo que necesita en este instante. Visítalo de una forma especial. Oro por mis consiervos. Con quienes hemos llorado muchas veces.